Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hace un año, justamente, estábamos en una carpa un poco más allá, yo creo que era en la carpa Quemarropa, presentando la primera novela de la persona que tengo aquí a mi izquierda, que es Marcelino Cortina. Estamos presentando una novela en blanco y negro, ambientada en el Entrego en el año 78, y yo tuve la fortuna de presentar ese libro, un libro que desconocía totalmente. Cuando la organización de la Semana Negra me dijo que si me animaba a presentar el libro, pues yo normalmente digo que sí siempre, y hay de todo, pero en este caso tengo que decir que me había sorprendido mucho. Primero, lo comentamos el año pasado por conexiones personales, porque yo tengo familia también en el Entrego. Aquella novela yo creo que tuvo un éxito porque lo tuvo, porque gustó mucho. Yo después en algún club de lectura que llevo se leyó esa novela, se comentó, tuve la fortuna también de que Marcelino estuviera allí, y lo que teníamos claro entonces era que ese inspector de policía que llegaba en el año 78 al Entrego y que resolvió un misterio, nosotros los lectores queríamos que esa historia siguiera, y esa historia sigue en el año 1981 con Los Santos son de madera, que es el libro que venimos a presentar hoy, y venimos a presentar a la autora Marcelino Cortina, que yo creo que ya os pido un aplauso antes de empezar para Marcelino, ¿eh? Gracias. Y el aplauso es porque creo que nos debía un libro, Marcelino, porque nos lo habías dicho, que este comisario, BBC, iba a tener continuación, y cumpliste. O sea que muchas gracias por estar aquí otra vez, Marcelino. Gracias. Yo, la verdad, gracias a la Semana Negra, gracias a ti, Rafa, por estar aquí presentando la novela. Efectivamente, yo amenacé con que habría continuación, y claro, hay que cumplir. Entonces, sí. Aquí está Los Santos son de madera, con Bernardo Bédavo otra vez deambulando con su particular forma de ser por el Entrego y algunos sitios más esta vez. Sí, porque vamos a ir yendo por partes también, para tratar de acercar a todos los que estáis aquí la novela. Hay que decir que es Bernardo Bédavo Camilleri, y eso hay que dejarlo claro, ese apellido Camilleri, que es muy literario y muy de novela negra también ese apellido. Vamos con el tiempo. La otra novela transcurría en 1978, y aquí vamos 3 años después, a 1981. Encontramos personajes que repiten, que algunos ya no están de la primera novela, pero bueno, los que leyeron sabrán por qué no están, y hay personajes que repiten. Lo que pasa es que pasaron 3 años y primero hay un cambio. En el Entrego ya no hay comisaría. Efectivamente, sí, la comisaría en el Entrego tuvo una vida efímera. Bernardo llegó en el 78, que es lo que se cuenta, empieza la novela así, la anterior novela, en el mes de octubre del 78 se puso la comisaría en el Entrego por primera vez, y realmente solo duró 13 meses. En una reorganización que hicieron justo después, unificaron esa comisaría, que era pequeña, con la de Langreo, y bueno, pasó a estar todo la gente que trabajaba en ella junto con la de Langreo, y se formó la comisaría que sigue existiendo hoy, la comisaría de San Martín y Langreo unificada, ¿no? Pero bueno, Bernardo sigue trabajando allí, sigue viviendo en el Entrego y sigue siendo inspector de policía, claro. El espacio en la primera novela era, bueno, prácticamente todo transcurría en el Entrego, en el ambiente de la mina. En este tenemos un cambio, porque vamos a venir a Gijón. Hay una parte de la novela, una parte muy importante, que está ambientada en ese Gijón del 81, y primero, por situarlo también, claro, es una reivindicación que tengo siempre. Nos venden siempre los años 80 como un periodo maravilloso, y siempre hay revivals de los 80, que todo era muy guapo, pero los 80 fueron años un poco grises en todos los sentidos. Las ciudades estaban por hacer, se estaban haciendo muchas cosas, y después hubo un problema que aparece en esta novela como muy buena novela negra, que yo creo que devastó muchos sitios, y más cuencas mineras y ciudades industriales, que fue la droga, y aquí la droga aparece. Sí, efectivamente. A ver, los que vivimos aquellos años en la cuenca, yo tenía 16 años, somos muy conscientes de que la droga estaba muy presente. Yo creo que los de mi generación
raro será el que no perdió algún amigo o incluso algún familiar por el camino, por la droga, y en Gijón igual. Claro, yo no vivía en Gijón, pero bueno, sí veníamos de vez en cuando y bueno, hay mucha similitud. El ambiente, no sé, industrial, el ambiente decadente, favoreció todo aquello y sí, la droga estaba súper presente y en esta novela, pues bueno, empieza justamente así, ¿no? Con el asesinato de una toxicómana, ¿no? Es como arranca la trama, digamos. Una toxicómana, además, que yo creo que eso lo haces muy bien, porque a veces se relaciona el ambiente de la droga de aquellos años con clases sociales bajas o personas muy marginales, y sin embargo la toxicómana que aparece, a la que asesinan en el primer capítulo, yo no os digo, no desvelo nada, porque eso está en las 3 primeras páginas, como tiene que ser en toda novela negra, es hija de familia bien o muy bien. Sí, es un personaje ficticio. Yo no digo que no esté inspirado en gente que conocí, pero es ficticio completamente, y es la hija de un notario que, bueno, ya la verdad es que la ficción es grande, porque en aquella época no había notario en el entrego, entonces no hay riesgo de que la identifiquen con nadie, pero yo lo que quería era ponerla en una familia adinerada, una familia de dinero, una familia muy religiosa, o sea, todo lo contrario a lo que uno puede imaginar cuando te encuentras con una chica toxicómana en ambiente nocturno, ¿no? Era, por el contraste, que tampoco es que me invente nada, porque también pasaba esto, sí. Seguimos un poco con la ambientación, estamos en ese año 81 y nos venimos, como decía antes, a Gijón. Claro, el Gijón del 81, muchos, si ahora vemos la película Volver a empezar, y ahora diré por qué hablo de esta película, recordamos, si vemos el inicio de la película o si lo tenéis un poco metido en la cabeza, ese Gijón también muy industrial, muy gris. Esto era otra cosa, aquí se estaban haciendo barcos donde estamos ahora mismo, pero ese Gijón de la película Volver a empezar es muy importante en la novela. Sí, es absolutamente importante. Es fundamental. Es tremendamente importante. Efectivamente, cuando Bernardo Bedabo empieza a investigar el asesinato de las 3 primeras páginas que dices tú, poco después resulta que sucede en Gijón otra cuestión complicada, difícil, y Bernardo decide venir a ver aquí qué había pasado, ¿no? Por si había alguna conexión. La idea que tenía él era, ya porque a él le gustan estas cosas, él siempre piensa que puede haber un potencial asesino en serie detrás de los sucesos, y entonces él quiere investigar un poco más, y efectivamente viene aquí y claro, se cruza, porque estamos justo en las semanas en las que Garci rodó Volver a empezar aquí en Gijón, y entonces pues Bernardo se cruza con esta situación, ¿no? Él deambula por sitios que si veis la película pues podéis imaginaros a Bernardo por allí también, ¿no? Porque deambula por los mismos sitios, o por algunos de ellos, no por todos, ¿no? El final de esa película y lo que sucedió después va a ser importante también en la novela. Sí. Eso, pero aparece en los últimos capítulos. Sí, eso ya no lo contamos. Ahí ya no contamos nada. Vamos a ese Gijón del año 81, porque nos aparecen, que yo creo que si aquí hay personas, aunque bueno, a Semana Negra hay gente de toda Asturias por aquí, pero si hay público gijonés seguro que se acuerda de muchos lugares que pasan, y hay uno muy concreto que es el Molinuku. El Molinuku, sí. Con sí. el camioneta. Exactamente. Personaje mítico de Gijón. Sí, a ver, esto es una cosa que a mí me gusta hacer, ya lo hice en la primera novela y repito en esta, y bueno, pues será algo que se siga viendo en las que vengan, que es cruzar la ficción y los personajes de ficción con personajes reales, ¿no? Porque yo creo que da un punto de verdad a la novela, a la trama. Puede permitir al lector meterse más dentro de la novela, ¿no? Que yo es una de mis grandes obsesiones, ¿no? Que los lectores vean la novela desde dentro, como la veo yo cuando la escribo, ¿no? Entonces, claro, cruzar con personajes reales y buscando un chigre, ¿no? Buscando un bar que fuese representativo o particular o sumamente especial, me encontré con el Molinuku y con el camioneta, ¿no? Y claro, el personaje del camioneta daba para insistir un poco en él, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es un cruce un poco peculiar, porque justamente la personalidad de Bernardo es
una personalidad. Yo no conocía al Camioneta, pero por lo que yo sé del Camioneta, digamos en las antípodas de ese hombre, no, todo lo contrario. Hay una parte en tu novela que ya tenías en la primera, que es el humor. El humor está presente, es un humor muy sutil, pero está ahí siempre, y sobre todo hay mucho humor a raíz del mismamente el personaje Bernardo, y hay un humor que yo creo que en este lo potencias todavía más, muy relacionado con la comida. Sí. Porque, claro, estamos en Asturias, en un sitio donde se come mucho y bien, y Bernardo justamente lo contrario. Eso, hay pocas cosas que le interesen menos que comer. Sí. Pero eso te da mucho juego. Te dan juego dos cosas con Bernardo. Eso y su incapacidad para subirse en moto, en Vespa. También, sí. Bernardo el hombre es un poco... Sí, es un hombre muy particular, ¿no? Es un hombre, efectivamente, él sale de la cuenca, pero no responde al esquema típico del hombre de la cuenca, ¿no? Bebe nada y come menos. Se le olvida comer, básicamente, y luego, pues sí, es un hombre, digamos, atléticamente poco dotado, ¿no? Es un hombre bastante normal y no se le da andar en moto, no se le da a la Vespa nada de nada. Entonces, efectivamente, claro, esto te lleva a situaciones, ¿no? Para mí, introducir humor en una novela negra donde hay muertos y hay investigación de asesinatos que son trágicos, siempre son trágicos, ¿no? Y hay partes trágicas en la novela, ¿no? Hay partes más sentidas. Pero para mí era importante no sé, soltar tensión en el lector o relajar la lectura, y el humor viene muy bien para eso, ¿no? Entonces, alguna situación extraña, alguna situación graciosa. Bernardo tiene otra particularidad, que es que piensa en voz alta sin darse cuenta muchas veces, ¿no? Entonces, esos pensamientos en voz alta dan lugar a equívocos que, bueno, en ocasiones son simpáticos también, ¿no? Entonces, bueno, para mí lo de añadir humor, efectivamente, yo creo que en esta hay más humor que en la anterior. Pues bueno, yo creo que es importante, yo creo que es bueno que la novela no sea una crónica de un funeral, ¿no? Hay otra parte que no es tan de humor en la novela, que es ese componente social que hubo en el año 78, lo tienes muy marcado, las distintas maneras de enfrentarse a una investigación policial, desde los policías del antiguo régimen y los policías nuevos, jóvenes que llegan. En este caso, en el 81, hay otro cambio, casi que es del gris al marrón, sí. Porque se acabaron los grises y ahora son los marrones en un Seat Ritmo, que ya no me acordaba yo del Seat Ritmo que aparece en la novela, y también, para los que somos de Gijón, la comisaría de policía en la calle Celestino Junquera. Efectivamente, sí, ahora está ahí algo de Hacienda, no sé qué, algo de la Seguridad Social, algo así. Sí, claro, bueno, estamos en una época de cambios, ¿no? Obviamente de cambios en España importantes, ¿no? Se pasa cuando la acción se desarrolla en la primera novela, es antes de que hubiera Constitución, estamos en octubre del 78, en esta segunda estamos justo 3 años después, octubre del 81, ya hubo Constitución, ya hubo elecciones, primeras elecciones democráticas, y efectivamente en los procesos de cambio el Ministerio del Interior creyó oportuno cambiar también el color del uniforme de la policía, ¿no? Los grises famosos, pues no era un color que no despertaba especial simpatía, entonces bueno, los pusieron de marrón, lo que les llevó al apelativo de maderos por el color, seguramente. Y bueno, todos estos cambios, claro, los vemos porque se viven, claro. Estamos hablando de policías, y aunque Bernardo va de paisano porque es un inspector, no tiene nada que ver con los que van de uniforme, pero bueno, pues Tino, que es un gran amigo suyo, pues sí, era un gris y ahora es un madero, ¿no? Y bueno, y esto, pues sí. Y luego la parte policial, puramente policial, claro, sí, hay dos grandes saltos. El salto, digamos, político, salto de policía de la dictadura a policía de la democracia. Bernardo viene sin ataduras políticas, Bernardo solamente se ocupa de investigar, y la cuestión de la ideología no le interesa particularmente, porque está resolviendo un asesinato, ¿no? Y luego, por otra parte, entonces él choca con los policías, porque él es muy joven, hay policías más veteranos que él, que vienen todos de la policía franquista, y claro, tienen otra forma de ver las cosas, ¿no? Muy, muy distinta. Y luego él también tiene sus ideas en cuanto a método policial, que son bastante innovadoras y no tienen nada que ver con la manera de abordar un caso que tienen los policías veteranos, ¿no? Él pretende utilizar un poco más la psicología, él estudió criminalística, bueno, él está tratando, es todavía muy incipiente esto en la policía española de los años 80, pero bueno, él es uno de esos pioneros que trata de modernizar el trabajo policial. Sí.
En cuanto a la investigación policial, también yo creo que aquí es distinto también en la primera novela, porque en la primera novela nosotros, los lectores, no sabíamos quién era el asesino. En esta novela lo sabemos desde la primera página. Claro, a mí me parece, como escritor, en tu caso, más arriesgado, porque ahí esa tensión de qué personaje puede ser el asesino no la tienes. Te la juegas de otra manera. Tienes que tener muchas más habilidades a la hora de escribir para seguir manteniendo un interés en la historia, cuando los lectores sí sabemos. Sí sabemos quién es. Y tengo que decir que para mí lo haces muy bien. O sea, me parece que hay un salto importante también de esta primera novela a la segunda. Sí, bueno, te agradezco el elogio. Efectivamente, en la primera novela los asesinatos no se ven, ninguno. Siempre el lector llega a la vez que el policía. Y no hay ninguna pista de cómo pasó lo que él se encuentra, ¿no? Y en esta, bueno, la verdad que quise hacer el ejercicio de hacerlo al revés. Era un poco experimento, ¿eh? Yo no soy ningún teórico de la literatura, entonces yo voy experimentando. Entonces el experimento era, bueno, vamos a ver si soy capaz de hacerlo distinto, ¿no? Voy a mostrar al asesino y el asesinato desde el principio, y a ver si soy capaz de que salga una novela, ¿no? Bueno, al final, bueno, pues uno se lo trabaja como puede. Yo lo intenté trabajar de esta manera, con el objetivo de que pasase, que hasta los últimos capítulos, habrá lectores más avispados que otros, pero que el objetivo era que hasta los últimos capítulos el lector siguiese despistado sobre esto será o no será, cómo es, no es. Vale, es un poco más difícil, ciertamente, pero bueno, fue solo por experimentar, ¿eh? No es que yo quisiera complicarle la vida al lector. O sea, salió así. En toda buena novela policíaca, y yo creo que las tuyas lo son, y tú eres un gran lector de novela policíaca, siempre hay dos partes. Hay la parte de la investigación policial, que de eso ya digo que poco podemos anticipar o lo vamos dando, pero hay otra parte que son los personajes, cuando tú ya tienes, y además el lector se va encariñando, los vas haciendo tuyos a esos personajes. Claro, pasaron 3 años y las relaciones también fueron cambiando de los 3. Y hay muy pocas referencias a qué sucedió en esos 3 años. No sé si eso era intención así del autor. Sí. A ver, yo lo que quería era... a mí me importan mucho los personajes de la novela. Me importan mucho. La novela es una novela negra. Yo decidí escribir novelas de carácter policíaco, en el cual hay unos crímenes que hay que resolver, y esa es la trama principal, ¿no? Lo que mueve toda la novela. Pero luego está la segunda parte, la segunda subtrama, que esa sí me gusta mucho, que es la de las personas, la de los personajes, ¿no? Lo que pasa con ellos. Y como seguimos con los mismos, básicamente los principales son los mismos, a mí me importaba muchísimo seguir avanzando en su vida y en sus cosas y en sus problemas y en sus en los avatares que les pasan, ¿no? Entonces, bueno, sí, digamos que dejo al lector porque no se trata tampoco de escribir la biografía de Bernardo, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? Entonces dejo al lector que imagine cómo fue pasando lo que fuese pasando en esos 3 años, pero bueno, se puede hilar bastante bien, ¿eh? Se puede ir hilando más o menos, pues la relación de Bernardo con Lucía obviamente va avanzando despacio, pero va avanzando. La vida de Tino, aunque no se cuenta casi nada de la vida de Tino, que es el gran amigo de Bernardo, sí se pueden deducir cosas, ¿no? Porque sí se puede deducir que él sigue como era en la primera novela, pues el hombre es le gusta la fiesta, sí que le gusta comer, beber, la fiesta y las chicas, y sí que se puede suponer que fue un picaflor todos estos años, ¿no? Y en esta novela quizás cambia un poquitín la vida esta de picaflor, ¿no? Bueno, todo esto se deduce, se deja al lector que lo vaya deduciendo, sí. En las novelas negras también siempre hay un componente social que está ahí, aparece ese tema de la droga y va apareciendo también, y lo vas dejando muy sutilmente también, la violencia contra las mujeres de muchas maneras, y está presente también en este libro. Sí, claro, sí. Es importante. A ver, aparece, desde el primer momento en el que la víctima es una chica y bueno, pues evidentemente es una situación con violencia, hasta, digamos, claro, cosas que no se pueden desvelar de la trama porque si no se desmonta todo, ¿no? Entonces ya no la leeríais. Pero importa mucho
pues situaciones que pasaban, ¿vale? Que pasaban con las mujeres en esos años, ¿no? Y bueno, nada, ya esto no puedo ser más claro porque se desarma el tema, pero bueno, situaciones normalizadas en los años 80 a lo mejor, y que ahora ya no están tan normalizadas, claro. Afortunadamente. Claro, sí. Hay otra parte que a mí me interesa mucho a la hora de construir, que ya pasaba en la primera, ya te lo hice, pero ya te lo planteé en el primero. Claro, estamos hablando de una novela ambientada en el Entrego, en Gijón, en esos años, el uso del asturiano. Sí. Que es una manera... Bueno, tú lo resuelves de una manera, sí. el usar el asturiano. Sí, a ver, yo efectivamente cuando... Bueno, no siempre, por no aburrir al lector, ¿no? Pero bueno, bastante. Cuando un personaje habla en asturiano, la novela está escrita en castellano y todos los diálogos están escritos en castellano. Esto es una decisión que yo tomé cuando empecé a escribir la otra y esta, ¿no? Pero es verdad que claro, uno perdería realismo si no pone el asturiano como forma habitual de hablar de muchas personas en la cuenca y en Gijón, ¿no? Más se dice en la novela muchas veces, que a mí es una cosa que me pasa, claro, me pasa a mí como en la vida diaria, y por eso lo quise reflejar ahí, ¿no? Por boca de Bernardo, ¿no? En este caso, pero bueno, esto es lo que pienso yo, aunque lo diga Bernardo, y es que a mí me llama muchísimo la atención que en Gijón se habla muy parecido a como se habla en el Entrego, ¿no? Es una cosa súper curiosa, ¿eh? Hay un acento, una entonación muy similar, ¿no? Y el uso del asturiano es muy parecido. Bueno, pues cuando un personaje utiliza el asturiano, y yo lo quiero dejar claro, pues el narrador lo apostilla, ¿no? Dijo tal en asturiano, o usó el asturiano en esta ocasión, o un asturiano muy dulce salió de la boca de no sé qué. No, bueno, ¿por qué lo hago así y no lo pongo en asturiano? Que la verdad que la pregunta me la hacen mucho, y es verdad que no es recurrente, ¿no? Porque no lo pongo, pues yo qué sé, en cursiva y en asturiano, o en entrecomillado y en asturiano, yo qué sé, ¿no? Que podría, dices tú, bueno, pues vale, podría ser, ¿no? Pero no quiero, no me da la gana, porque lo que quiero es evitar, obviamente es una opinión, habrá quien lo escriba, quien escriba de otra manera, y no pretendo sentar cátedra, cada escritor que haga lo que le dé la gana, pero yo no quería folclorizar el asturiano, es decir, yo no quería que la frase en asturiano fuera la frase tontina de ¡ay, vamos para el chigre que llegue de noche! No quería yo eso. El personaje, si fuese un personaje que habla alemán, pondría al lado, y dijo esto en alemán, porque no puede el lector leer alemán, o tendría que poner una nota al pie con la traducción en castellano, ¿no? Entonces, bueno, pues yo dije, con el asturiano igual, porque Bernardo habla italiano en la primera novela, porque su madre es italiana y él habla italiano, y cuando habla italiano con italianos no sale en italiano entrecomillado, ¿no? Ni en cursiva, pues el asturiano igual. Ese era mi objetivo. Yo no quería bajarle el nivel a la lengua asturiana respecto a cualquier otra lengua. Esa es la explicación. Nos quedan 5 minutos. Si queréis preguntar, si os apetece a alguien hacer alguna pregunta, o si no, tengo más, ¿os apetece preguntar alguna cosa? Eso iba a preguntarlo. Bueno, por si... traía él. No, más que una pregunta, vamos a lanzar una exclusiva, algo que va a pasar a partir del martes de la semana que viene, ¿no? Efectivamente, a ver, la serie de aventuras de Bernardo Bédavo, ya el que lea la novela ya verá en las notas finales, ya amenazo con más, vuelvo a amenazar. Y la noticia importante es que a partir del martes se publicará todos los martes durante julio y agosto una novelina corta, chiquitina, son solo 8 entregas, son 8 capítulos, que se publicará en La Nueva España todos los martes, desde este mismo martes, y esta es la tercera aventura de Bernardo Bédavo, ¿vale? Esta es una aventura... es muy cortita, es una novela, yo lo llamo novelina corta, pero es novelina cortina, muy corta, ¿no? Pero durante todo el verano en el suplemento El Paraíso de La Nueva España saldrá publicada en una entrega semanal. Yo, la verdad, a mí me ilusiona muchísimo porque yo soy muy admirador de Baroja. Y algunas novelas de Baroja, algunas de las más conocidas, como La Busca y
y las de la serie, de aquella trilogía que empezaba con La Busca, se publicaron antes en formato libro, un año antes o unos meses antes, se publicaron por entregas en un periódico de Madrid, ¿no? Entonces, a mí esto me llamó muchísimo siempre la atención. Entonces, el que lo hayamos hecho así con La Nueva España me tiene súper contento, ¿vale? Yo a ver si gusta, es una aventura por corta, no puede ser muy profunda, pero sigue habiendo lo mismo que en todas las demás. Trama policial, trama Bernardo. Trama policial, trama Bernardo, ajustada al tamaño de 8 entregas, pero bueno, todas se pueden leer independientes. Es una novela, son 8 capítulos que continúan, claro, cada entrega acaba en un continuará y la semana siguiente sigue la novela. Dentro de en las páginas. Es una página más de La Nueva España. Vale, está en el suplementín, que en verano ha sacado un suplemento que se llama Paraíso, que va encartado dentro de La Nueva España y tiene tamaño de Nueva España, vaya. Pues una de las hojas será un capítulo de esta novelina que se titula Ha dejado de llover. Ya sabéis más. Y habrá cuarta novela también de... Bueno, sí, claro. También habrá cuarta novela y solo nos queda darte las gracias, Marcelino. Esperemos que si hay esa cuarta novela llegue a tiempo para la Semana Negra, sino para la siguiente. Sí. Pero muchísimas gracias por escribir y por lo menos a mí, que ya tuve la fortuna de poder leerla, de disfrutar unas cuantas horas de la lectura y de tu manera de ser, que es una maravilla. O sea que muchísimas gracias y ahora Bernardo estará firmando libros ahí. Sí, muchas gracias. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.